candidato a la alcaldía de Villafranca, Ángel García Calle y Alejandro Nogales, que es diputado de la Asamblea de Extremadura. En primer lugar, intervenir a Ángel, pero antes quiero hacer un pequeño recordatorio de los últimos años, porque tenemos muy mala memoria. Ángel fue la única voz que teníamos en el pleno cuando decidimos oponernos a una opinión o un negocio del que entonces era alcalde y ahora es candidato otra vez. Creo que fueron los momentos más duros que vivió Villafranca desde la democracia. Luego coordinó también la defensa de los 11 diputados que Ropero quería meter en la cárcel durante 6 años por oponerse también a una idea que tenía él. Esto fue altruistamente con los demás abogados. Y como todos sabemos, formo parte de Ciudadanos de Villafranca, siendo generoso y no presentándose Izquierda Unida a esas elecciones. Entre otros movimientos, sabéis que también participa, por decir alguno, con Ecologistas en Acción y con el Pueblo Saharaui. Muchas gracias por esas palabras, Isa, que la verdad es que no me las esperaba, no estaba preparado. Ya veo que ibas corriendo. Bueno, digo que muchas gracias por estar aquí, porque en este pueblo hay que ser valiente para estar en un acto público de una fuerza política que no sea del PSOE. El otro día estaba dando un meeting en Arroyo de San Serván con mi amigo Luis y nos lo decía el concejal también de Arroyo. El trabajito que nos cuesta Izquierda Unida montar una lista. Y si nos cuesta a nosotros, pues imaginaros a otros partidos políticos. Y eso es el miedo que hay en Villafranca de los Barros, en Extremadura, después de 32 años de caciquismo del PSOE. Donde hay que ir a pedir trabajo casi retorciendo la boina como en la película Los Santos Inocentes. Por eso digo que muchas gracias, porque tiene doble valor vuestra asistencia a este acto. Y bueno, recordaros que en las próximas elecciones del 24 de mayo no solamente se vota el futuro, estamos de acuerdo que son unas elecciones para dentro de 4 años, pero se vota también el pasado. ¿Por qué el pasado? Porque hay que tener memoria. Como decía Julio Anguita, y se cansaba de decirlo, hay que tener memoria. Y tener memoria para ver qué ha pasado en estos años atrás, ¿no? Por ejemplo, seguro que Alejandro nos recuerda y nos da más detalles del tema, pero la situación que se nos presentó a Izquierda Unida hace 4 años, cuando conseguimos 3 diputados que suponían la llave en Extremadura y que nos obligaba de alguna forma a otorgarle ese bastón que nos estaba pidiendo el PSOE, porque para ellos somos solo eso, un bastón, una muleta en la que apoyarnos, en la que apoyarse cada vez que le hace falta, pues como digo, se nos puso. Yo me acuerdo que llamé a Pedro al día siguiente para felicitarlo, tenía un cuerpo penoso, coño Pedro, y efectivamente era una situación delicada porque nos obligaba a apoyar a la lista menos votada, que era el PSOE, o a dejar gobernar a la lista más votada, que era el PP, la derecha. Y claro, como Fernández Vara y el PSOE se acuerda de la familia, entre comillas, de los primos hermanos de la izquierda, cada vez que le hace falta, pero cuando no le hace falta, no se acuerdan de nosotros para nada, a las pruebas me remito, se han opuesto a la modificación de la ley electoral. Y como digo, en este mismo salón de actos se consultaron a las bases, no solamente a los afiliados, también a los simpatizantes y también a los electores, y nos dieron una respuesta tajante. No se podía no se podía permitir gobernar al PSOE. No. ¿Por qué? Pues, hombre, en Villafranca de los Barros padecimos al PSOE más rancio, más destructivo que pueda haber en una democracia. Aquí se pidió pena de cárcel, 6 años de cárcel para 11 ciudadanos por el simple hecho de pensar distinto al PSOE. ¿Cómo íbamos a permitir que gobernase el PSOE en Extremadura, un PSOE que había pasado el rodillo
impidiendo las movilizaciones ciudadanas, impidiendo que hubiese manifestaciones en las que se pudiese pensar de otra forma a como estaba pensando el gobierno regional. En Villafranca fue contundente la respuesta, al igual que en Extremadura, y se dijo: no queremos que gobierne el PSOE. Si la mayoría de la ciudadanía extremeña le ha quitado la mayoría al PSOE, nosotros no se la podíamos devolver. Ese pacto que se inventó el PSOE y que durante esos 4 años ha estado exhibiendo por ahí que si la derecha está gobernando con la izquierda, que si tal, que si cual, ese pacto inventado no ha existido nunca. No ha habido ningún pacto. Lo que hicimos, a lo mejor nos confundimos, yo no lo sé, pero lo que hicimos lo hicimos con nuestra gente. Y como le decía Marcelino Camacho a Alejandro Novales cuando estuvieron encarcelados los dos en Carabanchel, que le decía: Alejandro, si nos confundimos, que nos confundamos con nuestra gente. Y eso fue lo que hicimos aquí. Consultamos a la gente nos dijo esto y nosotros hicimos lo que nos dijo nuestra gente. Que a lo mejor nos hemos confundido, pero nos hemos confundido todos. No hemos defraudado a nadie, salvo al PSOE, que se pensaba que, como siempre, Izquierda Unida iba a correr, a socorrer a su primo hermano de la izquierda. Pues en esta ocasión no fue así. Izquierda Unida tuvo la valentía de respetar la voluntad soberana de los ciudadanos extremeños y dejó gobernar al partido que había salido con esa mayoría absoluta. Y hemos hecho, a nivel de Extremadura, creo que una oposición muy razonable, muy sensata, muy responsable, votando cuando había que votar con el PSOE y votando cuando había que votar con el PP. Y no pasa nada. Y yo creo que eso es lo más sano que hay en democracia. ¿Esto es bueno para la ciudadanía? Voto con el PP. ¿Esto es malo para la ciudadanía? Pues no voto. Y voto otra opción distinta. Es falso, por tanto, que Izquierda Unida haya gobernado con el PP. Y digo más, cuando se trata de ponerse de acuerdo en cosas importantes, los que se ponen de acuerdo son el PSOE y el PP. Y si no, tengamos memoria, como decía Isa. ¿Quién reformó el artículo 135 de la Constitución? Porque ya no nos acordamos de eso. Una reforma que se llevó a cabo con nocturnidad, porque se aprobó una noche, si recordáis, después de una llamada telefónica de Angela Merkel y de Obama, exigiendo a Zapatero que había que obligar a pagar la deuda en la Constitución. Había que poner en la Constitución que era obligatorio pagar la deuda de la banca, del Fondo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Primero la banca, primero pagar los intereses antes que los servicios sociales. Y esa reforma la aprobó el PSOE y el PP. Reforma que después nos ha condicionado a todas las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, porque si no hay oposiciones para que haya nuevos profesores, es porque hay un techo de gasto. Si no hay más servicios sociales, es porque hay un techo de gasto. Y si no hay más obra pública, es porque hay un techo de gasto. Y esa reforma es la que ha condicionado la economía desde entonces para acá. Hasta tal punto de que ahora el señor secretario general del PSOE da marcha atrás y dice: es verdad que nos equivocamos. Coño, y lo mal que lo han pasado las familias de aquí para atrás, porque no ha habido esos servicios sociales, eso, ¿quién lo paga? Ese sacrificio que han tenido que hacer tantas familias, ¿eso quién lo paga? El desahucio express, recortes en sanidad y en educación. Tanto uno como otro han recortado cuando ha habido necesidad de recortar en alguna parte, han recortado en sanidad y en educación. Tema Valdecaña, tema muy extremeño. Los dos partidos se pusieron de acuerdo para modificar la ley del suelo en Extremadura y permitir que una obra que había sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia se convirtiese en legal de la noche a la mañana, modificando esa ley. Y los dos se pusieron de acuerdo. El AVE, un gasto enorme que nos está hipotecando el futuro
en contra del tren tradicional, que es el que a nosotros nos hace falta, que no tenemos un tren que una el norte y el sur de Extremadura, el este y el oeste, pero sí nos gastamos una millonada en un AVE que no va a coger nadie para darle gusto a la gente de Madrid y a la gente de Portugal, que va a pasar por Extremadura, porque no puede pasar por el cielo. Pero a Extremadura, ¿qué le beneficia el AVE cuando tenemos una carencia de tren tradicional increíble? Privatizaciones, lo que decía antes, en el caso más sangrante que pueda haber, que es el tema de los ancianos. Los dos han puesto de acuerdo para privatizar el servicio de la comida a las residencias de ancianos. Si nos damos cuenta, en todos estos asuntos hay un factor común. Ese factor es el gran capital. Si nos damos cuenta y repasamos, reforma 135 de la Constitución, la banca primero, los desahucios del PRE, los bancos los primeros, para que cobren cuanto antes, echen a la gente de la calle, los recortes en sanidad y las privatizaciones, vamos a darle a las empresas privadas. Valdecañas, el promotor de la urbanización, que por cierto, estaba también metido el yerno del rey. Es decir, todo en favor del gran capital. Siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil, que es el ciudadano, el que más necesidad tiene. Claro, todo esto, pues es verdad que los ciudadanos están hartos de los políticos y de los políticos que piensan antes en esos intereses del capital que en los propios ciudadanos. De hecho, aquí en Villafranca se presentan 6 candidaturas. 6 candidaturas. Es normal, la gente está decepcionada con los partidos, digamos, tradicionales, y sobre todo está decepcionada con un partido que es el PSOE de Villafranca. Con un PSOE que nos va prometiendo legislatura tras legislatura una serie de cosas que después no se cumplen. Asuntos sangrantes como el de Transidesa. Acordaos que en el asunto de Transidesa la fundición, que era propiedad del ayuntamiento, se le vende a Alfonso Gallardo por 50 millones de pesetas. Solo los terrenos, había 300.000 metros cuadrados, 300.000 metros cuadrados, si tenéis una calculadora, haced la cuenta, salía el precio del metro cuadrado a 70 pesetas. Terreno industrial, ¿eh? Sin contar maquinaria, sin contar nada más. ¿Qué hace Alfonso Gallardo? Por cierto, con el compromiso, porque esa era la moto que nos vendieron, con el compromiso por parte de Alfonso Gallardo de que iba a mantener los 67 puestos de trabajo que había en la fundición. 67 puestos de trabajo que a los 2 meses se les dice: oigan ustedes, que hay que hacer un traslado y que se tiene que ir a Jerez de los Caballeros, donde está la empresa matriz de Gallardo. Y la fábrica se empieza a desmantelar y se empieza a vender. Se venden los hornos, se venden los trenes de laminación a unas empresas mexicanas, a unas empresas francesas, y Transidesa deja de funcionar de la noche a la mañana. Nos engañan como a chinos, y este ayuntamiento, en un plan pasota que roza lo delictivo, no hace absolutamente nada. Después se nos promete, curiosamente, 2 semanas antes de las elecciones del 2007, se nos promete que Transidesa se va a convertir en una empresa de ensamblaje de placas solares. 2 semanas antes. No sé si os acordáis de aquella famosa imagen del señor Sillero, director general del Grupo Gallardo, con el señor alcalde, prometiendo que se iba a crear la Repera, una fábrica fabulosa, y que se iban a recuperar todos los puestos de trabajo perdidos. ¡Mentira! Nos volvieron a engañar. No se hizo nada. En la fábrica no se hizo nada. Miento, sí se hizo. Se metieron las máquinas y se demolió. Y se convirtió en un solar. Que todavía está ahí. Reacción del ayuntamiento.
aquello no funcionaba, que aquello era muy viejo. Coño, no haberlo comprado, si es que nadie te obligó. ¿Qué hay que demolerlo? Y se demuele, por cierto, otra vez rozando lo delictivo, porque se demuele sin una licencia de demolición. Atreveos alguno de vosotros a tirar una casa sin licencia de demolición, sin licencia de derribo, que se os va a caer el pelo. Pues Gallardo lo hizo, hombre, que estaba a la vista, que eso no es una cosa que, en fin, que lo hizo a escondidas. Lo hizo sin ninguna licencia de demolición y sin ningún proyecto de nueva edificación. Y el ayuntamiento, de nuevo, en un plan pasota, mira para otro lado, se pone de perfil y aquí no pasa nada. Pero no acabéis la cosa. El señor Gallardo pide que se le devuelvan de aquellos 50 millones de pesetas, que solo había pagado 15, porque se le había fraccionado para darle facilidades, hombre, que el empresario este no tiene mucho dinero. Había pagado 15 y pide que se le devuelvan esos 15 millones, porque hombre, que el proyecto no había salido para adelante y que se le devuelvan los 15 millones. Y se le devuelven los 15 millones. Y no pasa nada. Y nos quedamos con un solar donde antes había una fábrica que estaba en producción con 67 personas en la calle. Esas son las promesas del señor Ropero. Cultura. Se le llena la boca de que la cultura, los socialistas, todo lo menos, todo lo primero para el PSOE. Mentira. Cuando se trata de medios de comunicación, vosotros sabéis, y algún periodista de los que ha estado aquí ha sido víctima del señor Ropero, porque había programas donde la gente opinaba. ¡Pecado! En este pueblo no se puede opinar si no es a favor del pensamiento único del PSOE. Y programa que opina o que permite la opinión de las personas, se corta y no pasa nada. Esa es la cultura que hay en Villafranca de los Barros. Lo público también es lo primero para el PSOE. Hace poco se ha privatizado el agua en Villafranca de nuevo, ya se privatizó antes. Esta vez hasta el 2037. Algunos a lo mejor no lo conocemos. Estoy echando cuentas y por ahí vamos a andar. 2037. Se hipoteca el futuro del agua en Villafranca a cambio de 3 millones de euros. De 3 millones de euros hasta el 2037. Eso sí, el ayuntamiento recibe durante los 2 primeros años, que coinciden casualmente con los 2 años que quedan hasta la próxima legislatura, es decir, este año, recibe 500.000 euros cada año para hacer obras y para mover el dinerito y comprar los votos. Algunos de vosotros habéis entrado en el ayuntamiento hace poco a trabajar porque hay dinerillo, y otros no han entrado porque están tachados en la lista del señor Ropero como rojo muy rojo, y eso no entra. 500.000 euros cada año. 500.000 euros cada año para pagar, para intentar camuflar la gestión pésima que ha tenido de aquí para atrás el ayuntamiento de Villafranca. Eso sí, el agua se nos sube un 70%. Que hasta la Junta de Extremadura dice, hombre, te has pasado. Eso no es legal. Tan solo lo puede subir el 60%. Ah, bueno, pues el 60%. El agua ha subido el 60%. ¿Habéis notado esa subida, supongo, en el agua? Igual que la he notado yo. ¿Y todo para qué? Para intentar maquillar una situación, como digo, nefasta económica del Ayuntamiento de Villafranca. Las antenas de telefonía móvil. Revisar los programas del PSOE de aquí para atrás. En todos viene la reubicación de las antenas de telefonía, porque es verdad que esas antenas están puestas en el lugar menos indicado que pueda haber. Donde hay una guardería, donde hay un instituto y donde hay 2 colegios de enseñanza primaria. ¿A qué se deben los dolores de cabeza de los niños, esos tumores, ese malestar? ¿Será por las antenas de telefonía móvil? Pues a lo mejor sí, pero en sanidad
hay dos principios básicos, el de precaución y el de prevención. Si las antenas pueden estar colocadas en otro sitio, que pueden estarlo, que además incluso hay sitios más altos en Villafranca para colocar esas antenas, ¿por qué se permite que esas antenas sigan estando ahí? Simplemente porque eso le cuesta a las empresas un dinero. Hombre, a las empresas de telefonía móvil, que tienen muy pocas perras y que no ganan mucho dinero, ¿le va a obligar a cambiar las antenas? No. Y las antenas las seguimos teniendo ahí. Y las seguiremos teniendo hasta que haya otra opción política en el ayuntamiento gobernando. Lo de cubrir el canal. Aquello se vendió hace 8 años, creo, como el proyecto estrella del PSOE, que iba a suponer, pues evidentemente una obra fastuosa, con muchos puestos de trabajo, y que además, pues, unos aparcamientos fabulosos. Seguimos teniendo el canal sin cubrir. El registro de la propiedad, cuando vayáis a sacar una nota siempre me decís si os tenéis que ir al Almendralejo o os quedáis en Villafranca. Y lo del pleno empleo ya no os digo nada. El 32,9% de paro en Villafranca. 1 de cada 3 personas está parada en Villafranca. No son datos, son datos del SEPI. Un problema, si cabe, más grave todavía. Y es que tenemos un alcalde pues que tiene una megalomanía excesiva, casi enfermiza, que se empeña en gastar, porque mirad que ha venido dinero de Europa, mirad que ha venido dinero de Europa, pero ¿dónde se ha gastado ese dinero? En proyectos que sirvan para incentivar la producción industrial, agraria, ganadera. No. Vamos a hacer un repaso, poquita cosa. La plaza de toros, y vamos a ver qué utilidad se le da, porque oye, si estamos hablando de unas cosas que han costado mucho dinero, pero que tienen una utilidad, vamos, es que es imposible prescindir de ella. Plaza de toros, ni se sabe, porque eso se hizo en distintas fases y ni se sabe el dinero que se metió en esa plaza de toros, que ya no se utiliza porque como no se les paga, no se les pagó a los toreros, tienen un pacto los toreros hechos en Villafranca de no torear. Entonces, pues la tenemos ahí para alguna cosita en verano, para el certamen gastronómico este, que lo que sirve es para convidar a lo suyo y poco más. El albergue, la antigua Almazara. Por cierto, para la que proponemos nosotros hacer una escuela permanente de medio ambiente. Pues esa Almazara costó construirla 800.000 euros. 800.000 euros. El polígono industrial tiene ahora mismo 150 parcelas libres. Y menos mal, que yo no sé si vosotros acordáis, que el proyecto que había para comprar 1 millón de metros cuadrados al otro lado de la carretera de la Fuente no salió adelante, porque vino la crisis económica. Si no, estaríamos hipotecados de por vida, porque se le metió en la cabeza que había que comprar más metros cuadrados para el polígono industrial, sabiendo que hay parcelas libres. El Museo Etnográfico nos costó la tontería 3.200.000 euros. 3.200.000 euros, sin contar el mantenimiento que necesita eso, porque necesita un personal. Y fijo, tenemos el alquiler de los vehículos que hay allí, que se le paga a un particular y que no sabemos cuánto se le paga. La ampliación del museo, porque como la tontería no acaba ahí, todavía la ampliamos. Y se compra una finca, una casa al lado del museo, que nos cuesta 400.000 euros la casa. La Oficina de Información y Turismo. Anda que no le dijimos veces, yo como concejal de Villafranca, hombre, mire usted, señor alcalde, que es que la Oficina de Información no se puede colocarlas afuera del pueblo, en la carretera nacional 630, porque el viajero normalmente en todas las ciudades va al centro del pueblo, al centro de la ciudad, y aquí tiene su oficina de información. Pues no, había que comprar y había que acondicionar una caseta, porque no tiene otro nombre, en la Nacional 630. 120.000 euros costó la tontería. 120.000 euros, 20 millones de pesetas. La Casa del Mayor, otra cosa igual. Había 2 residencias de ancianos, pero había que hacer una Casa del Mayor.
Nos costó 400.000 euros. El Centro Regional de Música y Folclore, como somos la ciudad de la música, pues había que hacer una cosa ya, la repera, centro regional, que no es comarcal, no, regional, porque hay que hacer las cosas bien, como en categoría. Eso no se sabe lo que está costando porque eso es un pozo sin fondo. Menos mal que está paralizado porque como las cosas de perras está regular, afortunadamente se ha paralizado. La piscina climatizada, 1.662.000 euros. 1.662.000 euros. Decidme si... aquí es que como cada pueblo tiene que tener una piscina climatizada, pero decidme si con 1.662.000 euros no se le puede pagar de por vida a todos los usuarios que están usando la piscina municipal climatizada, el viaje a la piscina de Almendralejo o a la de Zafra, y hasta me atrevo a decir que pagar el viaje en limusina, porque con 1.662.000 euros hay para pagar el viaje. Pues nada, había que hacer la piscina climatizada. Por cierto, que se está calentando el agua con gasoil, porque no, con gas natural, porque las placas como que no funcionaban muy bien. La calle Plaza de Toros, esa calle que está cortada, que está detrás del parque público, que es una pena porque las farolas están todas rotas, están caídas, pues eso nos costó 1 millón de euros, 166 millones de pesetas. El matadero, que se rehabilitó, estuvo funcionando 6 meses y se paró porque había que hacerle otra reforma, porque la que se había hecho no se había hecho bien, pero se gastaron en esa reforma, que no se hizo bien, 770.000 euros. Más de 125 millones de pesetas. Pues como digo, a pesar de todo el chorreo de dinero público que ha venido de Villafranca, todavía mantenemos en el ayuntamiento una deuda de 4 millones de euros que no hemos sido capaces de jugar. Yo, esto de verdad os lo digo, que a mí me da miedo hasta ser alcalde, yo no sé si seguir adelante, porque pagar la deuda esa de 4 millones de euros y pagar el mantenimiento de toda la retahíla de tonterías que se han estado haciendo durante estos años, uno se ve con un cierto peso encima, Me estoy acordando de una vez que vino, para que os deis cuenta hasta qué punto llega el malgasto del dinero público. Esto fue en el último pleno de cuando yo era concejal de Izquierda Unida, por tanto estamos hablando del 2007. Pueden estar las actas por ahí, marzo, abril del 2007. Llegó 1 millón de euros de Europa, no sé a través de qué proyecto. Era un proyecto que era para FEDER, era el proyecto FEDER para la comarca. Y el ayuntamiento, como era cabecera de comarca, se podía quedar con ese 1 millón de euros. Pues se quedó con ese 1 millón de euros. Y nosotros, Izquierda Unida, le dijimos al alcalde, hombre, pero vamos a ver, porque es que no sabía dónde se iba a gastar ese 1 millón de euros. Pero había que gastárselo porque si no había que devolverlo. Y yo le decía, hombre, pero si es para la comarca, vamos a hablar con los pueblos de la comarca, y a lo mejor a Rivera le hace falta, a Hornacho le hace falta. No, se gasta aquí en Villafranca. ¿Pero dónde? Si no sabemos dónde. Pues se quedó aquí. Yo no sé dónde se gastó. Pero estamos hablando de 1 millón de euros. Hombre, vamos a ser responsables con el dinero público, que es dinero de todos, que al final repercute en todos. Si nos damos cuenta, pues este alcalde se parece mucho al Rey Sol, que gobierna para el pueblo, pero sin el pueblo. Que hace mucha obra faraónica, pero que no sirve para nada. Que no incentiva la producción, que no genera nuevos recursos, que al revés, lo que genera es deuda porque necesita un mantenimiento importante. Desde Izquierda Unida, nosotros aspiramos a otra forma de gobernar. Y aspiramos a gobernar desde lo que nosotros llamamos democracia participativa. Que el ciudadano sea el protagonista de la gestión pública.
hasta tal punto que nuestro programa lo vamos a aparcar a un lado. Lo vamos a aparcar, si es necesario, lo vamos a cambiar, no pasa nada. Porque solamente queremos que ese programa sea un guión y que sea el ciudadano el que, punto por punto, nos vaya diciendo cuáles son las necesidades de Villafranca, y si hay que quitar una de las cosas que vienen en nuestro programa, se quita y no pasa nada. Pero no puede ser que sigamos gobernando, malgastando dinero público. Tengo por aquí la presión fiscal por habitante en Villafranca del Barrio. No sé si se ve desde allí, desde más lejos, cómo ha ido aumentando. Esto es del año 2013. No os quiero decir del 2014, no hay datos todavía del 2014. Son datos del Banco de España, ¿eh? La presión fiscal para el ciudadano de Villafranca de los Barrios ha aumentado en un 25%. Eso no se puede permitir. La gente lo está pasando mal. A la gente le cuesta llegar al final de mes como para pagar un agua un 60% más caro, un IBI un 20% más caro. Eso, aunque nos lo tratan de disimular porque nos lo han partido en 4, ¿eh? Y así ya no nos damos cuenta de la subida. Hombre, no se puede achuchar tanto a la familia. Las familias lo están pasando mal. Y sobre todo, no se puede achuchar en temas tan esenciales como es la vivienda, como es el agua. Por eso, nosotros apostamos por otra forma de hacer el gobierno. Desde Izquierda Unida nos atrevemos a decir que somos, como decía al principio, muy responsables a la hora, no ya de gobernar, sino incluso de hacer oposición, que es más difícil, porque desde el gobierno es fácil. Pero desde la oposición, como ha sido la oposición que hemos tenido en Extremadura, es mucho más difícil gobernar. Y se puede hacer, porque se puede obligar, siempre que no haya mayoría absoluta, como en el Ayuntamiento de Villafranca, se puede obligar al partido gobernante a hacer ciertas cosas que a lo mejor no le gustan. Y hasta tal punto no le gustan que a Monago le llaman el balón rojo. No es que se haya vuelto rojo y socialista de la noche a la mañana, sino que lo hemos obligado a hacer políticas de izquierda. Y aquí se ha obligado a instaurar una renta básica, por ejemplo. Una renta básica que también prometía el PSOE, y lo ha estado prometiendo de aquí para atrás, pero sin embargo no ha sido capaz de ponerla en marcha. Y en estos 4 años se ha puesto la renta básica en marcha. ¿Que es poca renta básica? ¿Que hay poca gente cobrándola? Sí, pero muchas más, porque no había ninguna de las que cobraban antes. Y eso ha sido gracias a Izquierda Unida. Y gracias a Izquierda Unida, por ejemplo, se ha eliminado la mochila de los altos cargos. ¿Qué es eso de la mochila de los altos cargos? Un director general, cuando se iba otra vez a su puesto de trabajo, le daban 1.500 euros al mes. Hombre, porque le costaba al trabajo volver a su puesto de trabajo. Y de esa forma pues se le hacía más llevadero. De cojones, y a mí. Eso lo ha eliminado Izquierda Unida. Y aún ha eliminado la oficina del presidente. Porque me parece que tenía 5 choferes o 7 choferes. Yo no sé cómo se puede conducir un coche con 7 choferes. Hombre, eso era indignante. Y por eso lo hemos eliminado. No se han hecho más privatizaciones. No se han hecho más privatizaciones que las que tenía ya hechas el PSOE. En Extremadura no se ha privatizado nada como se ha privatizado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Andalucía, porque en Andalucía con el PSOE también se ha privatizado sanidad. Y sobre todo, y en lo que a nosotros nos afecta, no se ha hecho la refinería. Esa promesa, ese proyecto faraónico, imposible de llevar a cabo, que los técnicos en Madrid decían que era imposible, técnicamente y económicamente. Pero que sin embargo estaba guardado la resolución en los cajones porque legislatura tras legislatura sacaban a reducir la refinería y los 4.000 puestos de trabajo o los 5.000 puestos de trabajo. Y hombre, eso vendía. Se acabó la tontería de la refinería y se acabó gracias a Izquierda Unida, que obligó al gobierno de Extremadura a decirle a Madrid: saca de una puta vez los papeles porque la refinería se tiene que acabar. Y la refinería se acabó.
pediros el voto el día 24, que además pediros el compromiso, porque es necesario que hablemos con los amigos, con los vecinos, con los familiares, y hay que decirles que Izquierda Unida es una opción, y es una opción absolutamente válida, que se nos dé la oportunidad de gobernar, que ya lo hemos hecho medianamente bien desde la oposición en Extremadura, que lo podemos hacer muy bien en Villafranca, pero que se nos tiene que dar la oportunidad. Ganemos Villafranca y votad a Izquierda Unida. Sería aquí, bueno, nos tiraríamos toda la noche aquí. Así que yo he querido destacar pues, su lucha durante, yo creo que desde que tenía uso de razón, por los derechos sociales, desde antes y durante la democracia. Ha participado en casi todos los movimientos ciudadanos dentro y fuera de Extremadura, y cuando estaba prohibido a la fuera de cárcel, como ha dicho Ángel, y cuando llegó la democracia, por supuesto, también. Los últimos años, como diputados junto a Pedro y Víctor, han sido, yo creo que un verdadero maratón por el trabajo que han hecho los tres diputados, porque mientras que nosotros teníamos 30 personas para hacer el mismo trabajo, ellos lo hacían 3, o sea que ha sido bastante fuerte. Y también ha sido, como decía antes con Ángel cuando estaba solo en el ayuntamiento, también ha sido la voz de este pueblo en un momento dado que teníamos un problema muy grande y que nadie nos recibía y que nadie se venía con nosotros para hacer. Ellos estuvieron ahí, y no precisamente para hacerse la foto, sino para trabajar, porque eso sí, han trabajado para que lo que pasó en este pueblo se resolviera satisfactoriamente, como ha dicho antes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, y eso es todo. Buenas noches de nuevo. Yo cuando estaba presentando Isa, me acordaba de una frase que nos decíamos muchas veces cuando estábamos en Carabanchel, nos decíamos así, entre, bueno, los que estábamos, ¿no? En Marcelino, Nicolás, Soto, Saborido, Acosta, o sea, todos los que estábamos por aquí. Nos decíamos, somos hijos de los derrotados, de los vencidos, soldados de muchas batallas, llevamos la derrota en las venas y de muy pocas medallas. Hemos estado en todas las batallas, y no queremos tanto la victoria como hacer que la gente vea que peleamos por todos los problemas. Eso es lo que nos ha caracterizado siempre, y eso es lo que hemos hecho siempre en todos los lados. Y lo digo esto por lo siguiente, si veis lo que está saliendo en los medios, sobre todo en la televisión y tal, da la sensación de que estamos en una campaña de elecciones generales. Parece que lo que se está jugando es el puesto del presidente de gobierno, porque está saliendo siempre a colación que lo que se va a plantear es eliminar lo que dicen, lo que está saliendo, dicen, vamos a eliminar el régimen del 78 y vamos a implantar un nuevo régimen, el régimen del 2015. Como si la transición política en este país de la dictadura a la democracia fuera la responsable de la tremenda crisis, de la precariedad en el empleo, de las corruptelas, de la corrupción, y ahora viene un nuevo régimen que va a acabar con todo eso. Mal. Si la gente se lo cree, mal. Muy mal. Porque, hombre, la transición no fue perfecta, evidentemente no fue perfecta, costó mucho, estábamos saliendo de un régimen dictatorial, no de un régimen fascista, el fascismo en España que existió hasta el inicio de los 60, que el inicio de los 60 se pasó del fascismo a una dictadura militar. La diferencia entre fascismo y dictadura militar es que en ambos no hay libertades, pero el fascismo te organiza la no libertad. La dictadura militar no te deja libertad, pero no te organiza la no libertad. El fascismo es, te hacen ir a la falange, obligado, tienes que ser de la falange, tenías que ser del Frente de Juventudes, tenías que estar en el... O sea, te organizan la no libertad. La dictadura militar lo que tiene que hacer es que no hay libertad y no te dejan estar. Pues pasar de ese régimen de dictadura militar
militar a un régimen de democracia, hombre, costó trabajo, fue imperfecto, pero ganamos desde la constitución de los sindicatos, el poder organizarnos libremente, el poder hacer manifestaciones, el poder decir tranquilamente las cosas en la calle, el poder decirle a todo el mundo las cosas a la cara, el poder decir tranquilamente a un señor que viene por la noche a tu casa, decirle, no, por la noche usted no llame más a mi casa, usted viene de día y me cita de día, y traiga orden judicial, y usted no llame a mi puerta. Esas cosas que antes era imposible y que las temíamos por lo que llamaban por la noche a nuestras casas, era siempre le voy a decir a la policía, y ahora tranquilamente se puede decir, no, mire usted, mientras no esté mi abogado yo no hablo nada, y tal. Todo eso que avanzamos es muy importante y lógicamente no se puede tirar por la borda, así como así. Y no es, por supuesto, la transición responsable ni de la corrupción, ni de la corruptela, ni de la precariedad en el empleo, ni nada. No. Es lo que ha venido después y es lo que han pactado dos partidos que nosotros decíamos aquí en Extremadura hace 4 años, y ahora vamos a plantear con un poquito de memoria. Tanto PSOE como PP como pactaron en el régimen de la transición una serie de leyes que a ellos le ha venido bien, que los demás hemos ido denunciando y que por desgracia no logramos que todo el mundo nos viera como los artífices de esa denuncia. Pero que es la memoria, vivir lo contado, sacar experiencia de lo que se ha vivido para no repetir los errores que se pudieron cometer en el pasado. Pues nosotros nos presentamos en 2011 a unas elecciones aquí en Extremadura cuando había estado desde el 2007 al 2011 una asamblea, un parlamento de Extremadura sin presencia de Izquierda Unida, solo PSOE y PP. PSOE y PP con mayoría absoluta del PSOE, 38 diputados, y 27 el PP, que son los 65 que había, y a pesar de tener mayoría absoluta del PSOE, pactaron todas las leyes, el PSOE y el PP en Extremadura, todas. La ley de educación, por unanimidad. La ley de modificación del suelo, como ha dicho antes Ángel, para el tema de Valdecaña y tal, por unanimidad. O sea, tanto el PSOE como el PP pactaron. La reforma del Estatuto de Autonomía, que se reforma en enero del 2011 y que tiene que ir al Congreso de los Diputados porque es una ley orgánica, se pacta aquí para que allí en Madrid el PSOE y el PP la voten conjuntamente, y en esa reforma del Estatuto de Autonomía pactaron que la ley electoral tenía que tener una cualificación de 3/5, mayoría de 3/5 para poder modificar la ley electoral, que antes, por una simple mayoría, se modificaba la ley electoral. Sin embargo, cuando se quedan solos PSOE y PP se ponen de acuerdo y hacen un pacto para bloquear. Por eso cuando nosotros llevamos ahora, en esta legislatura, vamos a modificar la ley electoral, forzosamente tenían que votar los dos a la vez, el PSOE y el PP. Basta que uno diga que no para que no se pueda modificar. Y el otro dice, es que tú deberías. Dice, sí, pero pusiste de acuerdo los dos para poner ahí un corsé y que no se pudiera modificar. Esto lo digo para que veamos que PSOE y PP son iguales, exactamente iguales. Cuando no estábamos nosotros, se querían, aunque tuviera el PSOE mayoría absoluta, se querían muchísimo, todos lo sacaban por unanimidad. Basta que esté la presencia de Izquierda Unida, cuando entonces ya la cosa cambia. Claro, nosotros nos presentamos en el 2011, ya digo, sin haber estado antes en la legislatura de 2007 al 2011, y con una crisis económica y financiera tremenda en España, que el gobierno estatal, el gobierno de Zapatero entonces, que estaba gobernando desde el año 2004, plantea que esa crisis recaiga fundamentalmente sobre las capas populares, sobre los trabajadores y sobre algo mucho más grave, sobre los pensionistas fundamentalmente. No olvidemos que es el gobierno de Zapatero el que plantea que la jubilación hay que retrasarla a los 67 años, que hay que elevar a 38 años y medio los años cotizados para poder cobrar el 100% de la pensión, que hay que hacer un cómputo
de los 25 últimos años cotizados en vez de los 15 últimos como estaba antes para sacar la cuantía de la pensión, con lo cual se rebajaba del 7 al 10% todas las pensiones en este país. Entonces, en ese marco que se da todo eso, es cuando nosotros nos presentamos y sacamos 3 diputados. El PSOE baja de 38 a 30, pierde 8, y el PP sube de 27 a 32, sube 5, y nosotros sacamos 3. Y yo, entre otros muchos, decíamos, ¿qué vamos? A darle la mano a estos señores que encima de que han perdido las elecciones, son los que han planteado que toda la crisis la paguen precisamente los trabajadores y fundamentalmente los pensionistas. Yo con estos señores no pactaría, pero sometámoslo a referéndum. Se sometió a referéndum. El resultado del referéndum fue de un 80 y tantos % de Extremadura de que había que abstenerse tranquilamente. Yo me alegré muchísimo de ese resultado porque veía que estaba muy en sintonía con la mayoría de los compañeros que estaban en la organización, que pensábamos lo mismo, que nosotros no podíamos ir de la mano con estos señores. No solamente salió ese resultado del referéndum, sino que lo sometimos a votación secreta por imposición de la federal en un Consejo Regional de Extremadura. Y se sometió a votación secreta y se ganó abrumadoramente también en votación secreta. Pues bien, a mí me gusta, como dice Ferlosio, este escritor extremeño que para mí es un sabio, es un gran sabio, dice que a él no le gustan los mítines políticos, porque en los mítines políticos todos los partidos llevan la razón, y uno habla toda la razón, y eso se parece mucho al fascismo, y lleva razón. Entonces vamos a ser críticos, vamos a empezar a ser críticos nosotros y vamos a decir las cosas. Cuando sale ese marco, cuando sale ese resultado, cuando decimos, ahora, ¿qué hacen los 3 diputados? ¿En qué marco político nos movemos? Pues bien, nos movemos en un marco político de una presión mediática tremenda, bestial, desde editoriales del país hasta el hoy, permanentemente, diciendo que muy bien, que de acuerdo, que Izquierda Unida, que lo someta a consulta le parece muy bien, pero que sea vinculante el resultado, no, joder, que se consulte para saber la opinión, pero que después se haga otra cosa. El País, periódico muy democrático, pero como el resultado que sale no le gusta, empieza a atacar. El hoy permanentemente atacado. Y más aún, compañeros. La Izquierda Unida Federal, nuestros compañeros de Madrid, permanentemente hostigándonos. Permanentemente. Cayo Lara salía permanentemente en televisión y decía que nada, Izquierda Unida de Extremadura es que se ha salido de las normas federales, es que eso no sé qué, es que eso no sé cuánto y tal y cual. Y nosotros aquí soportando esa presión. Y no solamente eso, sino que compañeros de aquí de Extremadura, de Izquierda Unida, concejales, en puestos institucionales, tanto de Cáceres como de Badajoz, de las 2 capitales, permanentemente dando ruedas de prensa, atacando a la dirección de Izquierda Unida de Extremadura, diciendo que no, que se están apoyando al PP, que si no sé qué, no sé cuánto, pero ¿esto qué es? Y no hubo nadie, ningún medio de comunicación, ninguno, dice Izquierda Unida de Extremadura vuelve a ganar democráticamente contra esa minoría, contra la federal y contra tal. Con todo esto, resulta que claro, tuvimos un error táctico, que me dijo Pedro, eso no se puede hacer, pero bueno, se hizo y tal, que fue una imposición de Cayo Lara, de que no se podía hacer una abstención si no se llevaba algo que se le pusiera a la ley sobre la mesa al PSOE y al PP para ver si lo hacían. Y nosotros decíamos, ¿para qué? Que fue el famoso decálogo aquel que tanto se ha dicho. ¿Y quién cumple el decálogo y quién no cumple el decálogo? Y dice, mire usted, si nosotros no vamos a gobernar con nadie, nos vamos a abstener y lo único que vamos a hacer es poner unas líneas diciéndole esto ustedes no lo van a hacer y esto lo tienen que hacer a la fuerza y si no se van del gobierno. El tema de la refinería lo pusimos como negativo, esto fuera, y si no, o fuera la refinería o fuera el gobierno, lo que ustedes decidan. Evidentemente fuera la refinería. El tema de lo de la oficina de la presidencia, de los presidentes, lo mismo, esto fuera. El tema de la mochila de la autocar, como ha dicho en la calle, exactamente igual. Y en positivo les decíamos,
no se toca nada de privatización, no se hace esto, ¿no? Eso es y eso fue el decálogo, ¿eh? Ninguna otra cosa. Entonces, a nosotros, que alguien nos venga ahora diciendo que se había gobernado, nosotros gobernamos Extremadura y se nota algo más si hubiésemos gobernado. Es sin gobernar y se ha notado, sin gobernar y se ha notado, gobernando hubiese sido otro tema, pero hubiese sido una verdadera osadía que 3 diputados que representan solo el 5% de la población se pudiesen plantear entrar en el gobierno. Eso es vulnerar cualquier principio democrático porque no corresponde, lógicamente. Pues no tienes el respaldo social, no tienes el respaldo de los ciudadanos para poder plantear determinadas cuestiones. Lo que sí puede es decirle al gobierno, oiga, usted esto no lo hace, o si lo hace, yo inmediatamente incito a que haya una moción de censura para quitarlo. Punto, nada más lo que podemos hacer. Entonces, en ese marco, con toda esa presión en contra mediática y de Izquierda Unida, ¿qué nos plantea? Dijimos, bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, una limpieza de la administración, se ha dicho, que es lo que ha ido saliendo, quitar evidentemente no solamente el estatuto del presidente, la oficina del presidente, sino reducirlo, lo de los altos cargos, la mochila que tenía, sino más cositas. Por ejemplo, toda la comisión de investigación que se hizo del caso Feval, que yo estuve en ella, incluso le planteamos al PP que era un error exigir la dimisión de Vara por el tema de Feval. En Feval ha habido corruptela, por supuesto. Ha habido malversación de gastos públicos, por supuesto. Ha habido enchufismo, por supuesto, demostrado, acreditado en la comisión de investigación. Estuve yo, me estudié todos los folios, todas las comparecencias, lo ha habido, por supuesto. ¿Ha habido conocimiento político de lo que estaba sucediendo allí? Por supuesto. Vara conocía lo que sucedía allí. Y yo se lo dije, usted lo conoce, por lo tanto usted es responsable político de eso. Y si yo fuese usted, habría dimitido. Pero exigirle la dimisión, eso es imposible en este país hoy en día. Las responsabilidades judiciales se van a ver porque el juicio está ahí abierto en 2 minutos y lógicamente le van cayendo y los jueces ya saldrán las consecuencias que salgan, las penas que salgan ya saldrán. Con el tema de la Orquesta de Extremadura pasó exactamente igual. Nosotros dijimos, oye, el director ese no puede haber un director de la Orquesta de Extremadura que gane más de 2 veces lo que ganaba el presidente de gobierno. Y además vivía en Madrid. Cuando venían tenían que hospedarlo en un hotel, pagárselo aparte y ir a por en un taxi y llevarlo a la orquesta. Con eso dijeron que la Orquesta de Extremadura iba a desaparecer, que si no sé qué, no sé cuánto y tal. Os tengo que decir que soy el único diputado socio de la Orquesta de Extremadura y no he visto a ningún diputado asistir en Badajoz en todos los 4 años que ha estado la Orquesta de Extremadura. Yo lo pago de mi bolsillo. Ningún diputado en Badajoz. Y en Cáceres el único diputado es Víctor Casco. Muchos hablan, pero ninguno hace después lo que hay que hacer, que es decir, oiga, hágase usted socio y asiste. Y yo no vivo en Badajoz, a mí me costaba, además de sacar eso, ir con el coche todos los días y después volverme por la noche. Cuando iba, había veces que había reunión y no podía ir, pero lógicamente hay que estar. Con el tema del Festival de Teatro de Mérida, exactamente igual. ¿Conocían estos señores que evidentemente ahí había su rollo y tal? Lo sabían. Bueno, yo quiero recordar que una vez me llamó Ángel y me dijo que el abogado compañero vuestro que defendió a unos cuantos era abogado también, y te dije, dile que tenga cuidado porque tenemos facturas de que ha habido determinadas compras que no son correctas. O sea, conocíamos corruptelas del PSOE, por supuesto. ¿Se han dado? Por supuesto que se han dado. Y lo decíamos. Entonces, lo primero que nos planteamos en ese marco es un intento de que se limpie la administración. Si es que después de 28 años esto era un régimen. Era un régimen. Y es más, nos lo reconoce el propio Vara. Dice que le ha venido muy bien estos 4 años en la oposición, que ha aprendido algo. Hasta él mismo lo está diciendo. Yo creo que le hacen falta más años de oposición. Creo que le hacen falta más años de oposición.
Ese fue, en primer lugar, uno de los ejes que nos planteamos para hacer política. Otro de los ejes era, lógicamente, atender a los ciudadanos que más lo necesitaran. De ahí viene, por ejemplo, el empeño nuestro en que saliera la renta básica. Ya lo están cobrando 13.000 familias. Yo creo que ya el número se va aproximando a lo que es una realidad de situaciones de casi exclusión social. Y nuestro empeño en que la dependencia tal sea uno de los pilares serios en políticas sociales en Extremadura. La renta básica se retrasó por una actividad desmedida de ex compañeros nuestros que intentaron tener un protagonismo y perjudicando realmente a lo que decían que querían conseguir. Porque tal y como está en el Estatuto de Autonomía, que una iniciativa legislativa popular requiere 45.000 firmas, es imposible hacerlo. Habría que modificar el Estatuto de Autonomía, decir que la iniciativa legislativa popular tenga solo necesidad de 10.000 firmas, entonces sí que se pueden hacer. Y además, parlamentariamente, como si se solicita la iniciativa legislativa popular, es una iniciativa que está en el Parlamento, tienen 6 meses de plazo para recoger la firma y 4 meses de prórroga si no la cogen 10 meses. Por lo tanto, durante esos 10 meses está paralizado el poder discutir cualquier iniciativa de un grupo parlamentario para que salga la iniciativa legislativa popular, para que salga una ley que ya esté en la iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, se retrasó 1 año y medio la salida de la renta básica. Y el tercer eje que nos propusimos fue precisamente que como la crisis estaba tan fuerte y todavía dura, que determinadas estructuras que son absolutamente necesarias para Extremadura, no solamente hoy, sino mañana y pasado mañana, que son absolutamente necesarias para el desarrollo de Extremadura, con la crisis no sufrieran o no se destruyeran. Intentar paliar los efectos de la crisis en esa estructura. Y cuando hablo de efectos de la crisis en esa estructura, me refiero a la estructura fundamentalmente al cooperativismo. El cooperativismo no solamente el cooperativismo agrario, sino el cooperativismo también de crédito, las cooperativas de crédito, que son las cajas rurales, y las cajas de ahorro. Mirad, en la Comisión de Investigación de la Caja de Ahorro de Badajoz, por ejemplo, hemos demostrado, o sea, nada de tal y cual. A mí la pena que me da es que todos estos datos que nosotros los hemos dado en el Consejo nuestro de Izquierda Unida, que los compañeros de Izquierda Unida no lo hayan hecho público, no hayan estado dando ruedas de prensa de todo este tema. Porque las cajas de ahorro ha sido el gran refugio de personajes corruptos del PSOE y del PP, de los dos partidos juntos, aquí en Extremadura y en toda España. Las famosas tarjetas negras, esas que se ha hablado, las tarjetas BLA, de Bankia y todo eso, es un ejemplo. Pero aquí en Extremadura también. Bien, pues cuando se inicia el proceso de fusión en Caja Badajoz, con la Caja de Ahorro Inmaculada, la de Zaragoza, y con el Centro Católico de Burgos, para hacer la fusión de Caja 3, todo esto se hace al amparo, vigilancia, recomendación, presión de España, dirigido por don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, puesto por el PSOE. Pues ese proceso se hace, lógicamente, recomendado por el Banco de España, y la valoración que se hace de Caja Badajoz en Caja 3, no en Ibercaja, sino en Caja 3, es que Caja Badajoz es la que menos vale de las tres, de la Caja Inmaculada de Zaragoza y del Centro Católico de Burgos. Bueno, cuando se llega al acuerdo que se inscribe en el Banco de España, que se inscribe el día 2 de enero, el 3 de enero, al día siguiente, el Banco de España hace saca unas actas de inspección que había hecho a las otras dos entidades, a la de Inmaculada y al Centro del Círculo Católico de Burgos. Bien, pues de los datos que tenemos nosotros y que hemos ido viéndolo, o sea, yo lo he estado viendo, que no soy ningún experto, resulta que hemos sacado que ha habido una dilución patrimonial de la Caja Badajoz que valía más que las otras dos juntas.
O sea que cuando se fusionan en Caja 3 y después entran en Ibercaja, que a Caja Badajoz le dieron el 4%, tenía que haber tenido el 12%. Pero solo, si hubiésemos ascendido 3 centésimas de la valoración, la diferencia de estar con un 4,98 que estaba, a estar con un 5,01 en Ibercaja, que es una sociedad anónima, da la posibilidad de que en el Consejo de Administración tú puedes solicitar en el Consejo de Administración, tienes consejero ahí metido, puedes solicitar reuniones extraordinarias, una serie de cosas que te vienen. Pues es que no era el 5%, nuestra participación tenía que haber sido del 12%. Como sabíamos que si lo sacábamos solo en esa comisión de investigación y se aprobaba en la Asamblea no iba a ser suficiente, porque claro, yo no soy ningún experto en estos temas. Pues entonces hablé con el PSOE y con el PP, le dije, oye mira, si queréis, en vez de que yo me meta con vosotros, porque vuestros representantes en Caja Badajoz, los de uno y los de otros, no han defendido el patrimonio de Extremadura, si queréis, en vez de meterme con vosotros, apoyarme que hagamos una propuesta para que un equipo de la Universidad de Extremadura, catedráticos de Economía Financiera, sean contratados por la Junta de Extremadura para analizar la dilución patrimonial, la pérdida patrimonial que hay en esta valoración de Caja Badajoz. Ellos, contate que no lo atacasen y dijeron, vale, bien. El informe que ha mandado el señor catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura es que hemos perdido tal patrimonio que solamente si se recuperase todas las cajas de Badajoz, de la oficina de Caja Badajoz, podrían llevar actividad financiera propia para Extremadura al margen de Ibercaja y volver a ser un instrumento financiero para el gobierno de Extremadura. Pues eso exactamente igual pasó con la Caja Rural de Extremadura. Y lo tengo que decir porque demonios que si no llega a ser por Izquierda Unida la Caja Rural de Extremadura se hubiese perdido. Estaba perdida. La Caja Rural de Extremadura estaba en un SIP, en un proceso de SIP, de fusión, de integración, sistema integral de protección de los bancos, que lo puso el Banco de España, con la Caja del Sur. Y todas las decisiones se tomaban desde Andalucía y aquí no había nada. Y cuando yo fui a hablar con una persona para decir, oye, esto vamos a intentar tirarlo para atrás, y dice, joder, Alejandro, es que los SIP es imposible romperlo porque está el Banco de España encima. Bueno, vamos a intentarlo, joder, primero hacemos esto y después ya lo vemos. Se logra romper el SIP, el único en toda España, que se rompe. Y la Caja Rural de Extremadura se convierte en extremeña de nuevo, y está aquí toda la dirección. Y eso se fueron con el gobierno PSOE de Extremadura y estando solo PSOE y PP en la Asamblea. Porque se inicia con el PSOE y después está el consejero de Economía del PP que recibe el visto bueno y firmó y tal y cual. Y nosotros somos los que hemos roto ese tema. Y esos son instrumentos absolutamente necesarios para el desarrollo de Extremadura, es lo que hemos ido logrando. Limpiar la administración, proteger a los ciudadanos que estaban muchísimo más debilitados e intentar consolidar estructuras que estaban fatal en Extremadura y por lo menos mantenerlas que están ahí, e intentar recuperar aquellas que se han ido o que todavía no se han ido del todo, como nos podría pasar con Caja Badajoz. Esto es posible siempre, es solamente cuestión de saber qué se busca, qué se quiere en política. La política está fundamentalmente para eso, para afrontar los problemas, para estar en todas las batallas y pelear, y las medallas después que se las colguen, que quiere colgarse, si se resuelve el problema, que es lo fundamental y es para lo que estamos, pues nada más. Entonces, hombre, ahora hay muchas opciones emergentes, casi todo el mundo dice que lo anterior no vale y lo que viene vale. Pues mirad, yo os voy a hacer un pronóstico. Lo de Andalucía se va a desatacar. ¿Por qué se va a desatacar? Porque cuando el señor Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, le diga a la señora Teresa, la candidata de Podemos de Andalucía, le diga, oye, mira, tú vas a apoyar a Susana, porque si no aquí
Nuestros compañeros del PSOE, Carmona, que sale tanto en la televisión, no va a apoyar a tu candidata que se llama Manuela Carmena y no cogéis la alcaldía de Madrid. Luego os vamos a dar la alcaldía de Madrid, pero tú vas a apoyar a Susanita. Y además vamos a hacer que Ada Colau coja la alcaldía de Barcelona. Pero tú, de Podemos, vas a tener que apoyar a Guillermito en Extremadura o a fulanito en tal lado. Y entonces todo lo que ha estado diciendo Podemos y todo lo que ha estado diciendo Ciudadanos, lo vamos a ver en coches oficiales dentro de 48 horas. Pues aquí lo único que no hemos cogido cargo ni coches oficiales somos los de Izquierda Unida de Extremadura. Y cuando podía muy bien Izquierda Unida Federal haber puesto como ejemplo a Izquierda Unida de Extremadura, que decía, miren ustedes, lo que ha dicho Izquierda Unida de Extremadura es la verdad, ni PSOE ni PP. ¿Qué decía el movimiento 15M en el año 2011 aquí en la plaza de la Puerta del Sol en Madrid? Ni PSOE ni PP, no nos representa, ataques y no sé qué. Eso nosotros lo pusimos aquí en práctica y lo hicimos así, no hemos cogido cargo, ni puestos, ni coches oficiales, ni nada. Pues eso ahora, veréis cómo todos estos de Podemos, Ciudadanos y tal, que están diciendo tal, en cuanto que empiecen a sonar los teléfonos, porque claro, el 24 de mayo, que son las municipales en todos los lados, se juega el Ayuntamiento de Madrid, y el de Barcelona, y el de Valencia y todo eso, y las comunidades. Y ya veréis cómo cambian todos. Y entonces mucha gente dirá, joder, ¿yo para qué coño he votado este? Pues mira, pues por eso, porque ya salía el otro día Susana diciendo, yo no voy a permitir que mi presidencia se negocie desde Ferraz. Lo están diciendo porque sabe que va a ser así. Porque la alcaldía de Madrid es un ministerio. Y porque la alcaldía de Barcelona es otro ministerio. Y allí el PSOE le dirá, yo te apoyo a ti, pues yo tengo más votos, pero tú me tienes que apoyar a Andalucía, me tienes que apoyar a tal lado, me tienes que apoyar a tal lado. Eso lo harán. Y nosotros eso no lo hemos hecho. Hicimos lo que dijeron la gente en la consulta. Y esa es la democracia. Por eso cuando decían, Izquierda Unida consulta sus bases. No. Izquierda Unida son sus bases, que es diferente. Aquí, cuando vino Caño, le dijimos, no, Caño, coordinador, no secretario general. El PSOE tiene un secretario general que puede mandar, vale, ese es su problema. El PP tiene un presidente y un secretario general que puede mandar, vale, ese es su problema. Pero nosotros no ha mandado nadie, han mandado los ciudadanos, nuestra gente, nuestros afiliados. Pues esa va a ser la gran diferencia que se va a dar a partir del 24 de mayo. Y si no, ya veréis, cuando esté en Madrid, Barcelona, Andalucía, va a pasar lo que va a pasar. Por eso, sería muy bueno que hablaseis tranquilamente y reflexionando con la gente, con los amigos y tal, para decirle, ojo, ojo, Izquierda Unida en Extremadura ha demostrado que puede hacer la política limpiamente. Vamos a ver qué va a pasar ahora en Andalucía, qué va a pasar en Madrid, qué va a pasar en Barcelona y qué va a pasar en todos los lados. Ahora ya sí que van a negociar en Madrid todos. Por eso os pido el voto para Izquierda Unida y sobre todo para Ángel y para Isabel y para los compañeros de aquí de Villafranca. Muchas gracias, compañeros. Una persona que lleva tanto tiempo, las mayorías absolutas, Pepe, yo estoy convencido de que son malas, todas. Todas, eso estoy de acuerdo. Y más cuando se perpetúan en el tiempo, porque eso ya es el arremate, como dicen algunos. Y a Ropero pues le ha pasado lo que está diciendo. Él se cree que esto es suyo, pero igual que Ropero, tantos ayuntamientos como el de Llerena, como el de Olivenza, etcétera, etcétera, donde no ha habido otra cosa. Es que se creen que esto es suyo. Acordaros de cuando Pepe Espinosa, antiguo alcalde del PSOE, fue denunciado por Izquierda Unida por prevaricación, se sentó en el banquillo de los acusados en la audiencia provincial y le preguntaron, como se le pregunta a todos los imputados, ¿cuál es su edad? ¿Está usted casado? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su oficio? Alcalde. Hombre, alcalde no es un oficio. ¿Cuál es su oficio? Hombre, yo era hace tiempo auxiliar administrativo en un banco. Ah, vale. Hasta ese punto, es decir, están tan convencidos de que esto es suyo, de que la profesión de político es una profesión, que hombre, hay que acabar con eso. Es que es por higiene democrática, no por otra cosa. A lo mejor una persona buena, con el paso del tiempo,
y con una mayoría absoluta se convierte en una persona armada, en un cacique.